estudio o análisis RAM. Luego mostraré los 3 tipos de información que se requieren para el análisis RAM. No necesariamente hay que disponer de las 3. Lo ideal es que tengamos por lo menos la información más importante que corresponde a la data propia de la organización, pero en el caso de que ella no exista, ¿qué podemos hacer? Básicamente voy a mostrarle cuáles serían esas 2 otras opciones como fuentes de información. Luego mostraré el modelo general del análisis RAM. Es un modelo propuesto de cómo llevar paso a paso la aplicación del análisis RAM. Confiabilidad del sistema. Acá vamos a ver entonces lo que es la conformación de los sistemas en serie, sistemas en paralelo y sistema KDN, aquellos sistemas donde tenemos redundancia o flexibilidad operativa. Y finalmente mostraré entonces lo que es el caso de aplicación para estimar la disponibilidad, la producción diferida. Cuando me refiero a producción diferida, es la capacidad que dejo de producir, es decir, producción no realizada durante un periodo de tiempo, que eso me va a permitir tomar decisiones. Generalmente en las organizaciones se preocupan por saber cómo va a ser la producción de nuestro sistema, de nuestro proceso en un tiempo específico. Entonces, a través de un análisis RAM, nosotros podemos hacer ese tipo de estimaciones y recomendar a la alta dirección o la alta gerencia de la organización si se puede acometer o no se puede acometer dicho proyecto, en virtud de que de los estudios de los tiempos arriba y de los tiempos abajo que nos van a permitir poder hacer las respectivas estimaciones y simulaciones a través del modelo matemático. Igualmente vamos a obtener de este resultado lo que son la lista jerarquizada de los equipos, es decir, la jerarquización basándonos en los equipos donde hay la mayor cantidad de oportunidades críticos, equipos vitales, donde podemos direccionar esfuerzos y recursos. Eso asociado al sistema de bombeo que está instalado en un proceso productivo. Veamos entonces cuál es el objetivo del análisis RAM. El objetivo fundamental de un estudio RAM es pronosticar la producción diferida o producción no realizada y la indisponibilidad de un proceso de producción de acuerdo a su configuración. Cuando me refiero a su configuración, me refiero a la disposición de los activos, cómo están interconectados en serie, en paralelo o en un sistema de redundancia. A la confiabilidad de sus componentes, es decir, vamos a ver cómo cada uno de estos elementos que integran el sistema, cómo está su confiabilidad, que puede ser influyente en la confiabilidad del sistema como un total. A las políticas de mantenimiento. Cuando hablamos de las políticas de mantenimiento nos referimos a los planes de mantenimiento, los programas de mantenimiento que están cargados para todos y cada uno de los activos que conforman dicho sistema. Esas políticas de mantenimiento o estrategias de mantenimiento que están cargadas, posiblemente podamos llevar algún cambio, algún proceso de simulación que nos permita responder la pregunta del what if, ¿qué pasa si nosotros modificamos, por ejemplo, la frecuencia de mantenimiento preventivo, los intervalos de inspección, vamos a modificarlos? ¿Cómo va a repercutir en el buen desempeño de los equipos y por ende del sistema que estamos estudiando? El análisis RAM se sustenta en un modelo de simulación que toma en cuenta los siguientes aspectos. La confiabilidad de los equipos. Es importante analizar cómo se está estimando esa confiabilidad de esos equipos que integran el sistema. Para ello vamos a ver cómo vamos a calcular esa confiabilidad, si están en sistemas en serie o en paralelo o en sistema KDN. Pero esos estudios de manera individual pudiesen darnos algún tipo de información valiosa. Pero ahora cuando nosotros insertamos ese equipo a un sistema, ¿cómo se comportaría el sistema? La configuración del sistema. Para ello entonces vamos a tener que definir, si venimos de lo que es un diagrama de flujo de proceso, diagrama de tuberías e instrumentación, que es insumo importante para poder dibujar lo que es el diagrama de bloque de confiabilidad. Las fallas aleatorias y sus reparaciones se refieren a los tiempos arriba y los tiempos abajo. Difícilmente podamos llevar a cabo un estudio RAM si no tenemos una buena data de los tiempos arriba y de los tiempos abajo, es decir, tiempos de operación y tiempos de reparación. La influencia del error humano,
cómo afecta la intervención humana, las pérdidas de capacidad por degradación, el tiempo fuera de servicio por mantenimiento planificado, es decir, cómo vamos a evaluar ese desempeño del sistema cuando vamos a un mantenimiento planificado que va a ocurrir cada cierto tiempo. ¿Cómo podemos entonces mejorar, en el caso que sea necesario, cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestro sistema? Recuerden entonces que en la introducción yo comentaba que lo más importante del estudio RAM es poder estimar la producción no realizada, la producción diferida, y por ende poder tomar decisiones si vamos a poder cumplir con algunas metas de producción. La disponibilidad de recursos humanos y materiales, si las tenemos, cómo podemos entonces ayudar al buen desempeño en la simulación correspondiente al análisis RAM, y la probabilidad de ocurrencia de eventos especiales no deseados. Podemos hacer ese tipo de simulaciones. Por ejemplo, si tenemos un sistema en serie o si tenemos un sistema en paralelo, cómo pudiese comportarse el sistema si modificamos los tiempos de operación, los tiempos de reparación. Es decir, podemos inducir algún tipo de eventos no deseados y evaluar la confiabilidad total del sistema y la disponibilidad total del sistema cuando ocurren ese evento. Todo esto lo podemos hacer gracias a que estamos haciendo una simulación, y luego de eso, si eso ocurre, cómo se comporta el sistema, y eso nos va a permitir tomar decisiones de manera oportuna. Entonces, la base fundamental del análisis RAM consiste en la construcción de los tiempos promedios para la falla y los tiempos promedios para reparar, de los diversos componentes, es decir, de todos y cada uno de los elementos que integran dicho sistema objeto de estudio. Para que un análisis RAM, por ejemplo, ¿para qué un análisis RAM? Para predecir la mayoría de los escenarios de paros o fallas del proceso de producción. Es decir, yo hago un análisis RAM porque quiero predecir, quiero estimar cómo va a ser la confiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad, el número esperado de fallas, el tiempo medio abajo, entre otras variables que podemos obtener como producto de la simulación. Entonces, para ello es importante hacer un análisis RAM. En el caso que tenemos ese nivel de incertidumbre y podemos obtener esta información una vez que finalizamos esa simulación. ¿Para qué un análisis RAM? Para identificar las implicaciones económicas de cada escenario probable, considerando la configuración del sistema, confiabilidad de los equipos, la política de mantenimiento, programas de intervención del proceso productivo y la filosofía operacional. Y eso nos va a permitir establecer estrategias óptimas de mantenimiento que maximicen la rentabilidad del negocio. Es decir, cuando nosotros llevamos a cabo este proceso de análisis y de simulación para ciertos periodos de tiempo, eso nos va a permitir, por supuesto, luego tomar decisiones oportunas. Generalmente en las organizaciones, una de las grandes preocupaciones es cumplir con metas de producción. Tenemos un sistema productivo y tenemos que cumplir con nuestros clientes. Y la duda está en si vamos a poder cumplir basándonos en el desempeño de nuestros activos. Podemos tener algunos activos que estén presentando fallas recurrentes, tasas de fallas crecientes, y que eso pudiese estarnos preocupando para poder cumplir con esas metas de producción. Pero no lo podemos hacer de manera individual porque ese activo está instalado en un sistema y ese sistema, por supuesto, tiene activos que están interconectados. Entonces, tenemos que evaluar el sistema como un todo para poder entonces tener la certeza de que sí vamos a poder cumplir con metas de producción o no se van a poder cumplir en su totalidad esas metas de producción y poder tomar decisiones de manera oportuna. Y finalmente, para identificar los equipos y sistemas con el propósito de proponer acciones de mitigación basado en un análisis costo-riesgo. En este sentido, sería importante en un análisis RAM lo que es el equilibrio, el balance entre lo que es el costo de llevar a cabo una acción y el riesgo de no realizar dicha acción propuesta. Veamos entonces ahora lo que sería el estudio de los tiempos arriba y los tiempos abajo. Como ya comentaba, entre los objetivos, le decía que la base fundamental de un análisis RAM está concentrada
en lo que es el estudio de los tiempos operativos y los tiempos de reparación. Los tiempos operativos, que básicamente son los tiempos para la falla, desde el momento que el equipo entra en operación hasta que ocurre una falla funcional. Luego el equipo va a ir a un mantenimiento no programado y ahí vamos a tener un tiempo que lo llamamos tiempo promedio fuera de servicio. Es decir, desde el momento que el equipo entra en mantenimiento hasta que termina la acción de mantenimiento. Dentro de ese tiempo fuera de servicio tenemos el tiempo para reparar. Entonces, cuando estamos haciendo el análisis RAM y comenzamos a ubicar la información de estos activos que integran el sistema, tenemos que ubicar los tiempos operativos y los tiempos para reparar, para poder entonces introducirlos en un programa computacional para llevar a cabo la respectiva simulación de Monte Carlo. Importante, y siempre trato de colocar esta lámina cuando hablo de análisis RAM, porque tienden a confundir la mayoría de los participantes por terminología lo que es el tiempo entre fallas. Y acá lo que quiero destacar es que el tiempo entre fallas es la suma del tiempo fuera de servicio más el tiempo de operación. Entonces, algunos autores comentan de que el tiempo para la falla, que es el tiempo operativo, algunos otros lo llaman tiempos entre fallas. Y lo que quiero dejar muy claro es que el tiempo entre fallas no corresponde al tiempo operativo. El tiempo entre fallas, como lo vemos en la gráfica, es el tiempo abajo más el tiempo arriba. Y lo que queremos para llevar a cabo un análisis RAM es el tiempo arriba y los tiempos abajo de manera individual, no el tiempo entre fallas. Cuando hablamos del tiempo fuera de servicio, tenemos varios pasos. Entre el tiempo fuera de servicio tenemos el tiempo propiamente de la reparación. Pero antes del tiempo de la reparación, tenemos un tiempo que lo llamamos fuera de control o de preparación, que es un tiempo básicamente que lo tiene planificación o el programador. Y ese tiempo fuera de control en algunos casos puede ser un poco más extenso o en otros casos puede ser un poco resumido. Entonces, en este sentido, cuando hacemos estudios de mantenibilidad, tenemos que estar muy seguros si estamos analizando los tiempos para reparar o los tiempos fuera de servicio. Yo personalmente siempre recomiendo los tiempos para reparar, que es desde el inicio de la reparación propiamente dicho hasta que termina dicha reparación. Los tiempos antes y los tiempos luego los dejo prácticamente para otro tipo de estudio porque no me va a ser relevante al momento de poder evaluar lo que es la mantenibilidad como un total y lo que sería el efecto en el análisis RAM. Como fuente de información más importante, yo diría la que nos da mayor propiedad debido a que es propia del proceso productivo, del activo, es esa información que está en las bitácoras, en los registros históricos y que es correspondiente a los tiempos arriba, que es básicamente los tiempos que se pueden obtener de departamento de operaciones o en algunos sistemas computarizados podemos obtener lo que es el inicio y el fin de la operación de los activos. Esa información asociada a los tiempos arriba, que es elemento importante para el estudio de confiabilidad, y de igual manera podemos obtener los tiempos abajo, que es un insumo importante del departamento de mantenimiento. Y ese departamento de mantenimiento nos va a suministrar esa información valiosa para poder hacer la mantenibilidad, el estudio de mantenibilidad. Es importante, señores, cuando hacemos estudios RAM, que no confundamos el término de confiabilidad con la disponibilidad. Confiabilidad solo sería igual a la disponibilidad en un mundo de fantasía donde no exista mantenimiento y no hay fallas. Entonces, es importante que estemos claros que por esa razón, cuando hacemos estudios RAM, tenemos confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Los cálculos desde el punto de vista matemáticos son diferentes, las ecuaciones son diferentes y disponibilidad no es igual a confiabilidad. Por esa razón yo siempre hago este tipo de comentarios
porque tienden a confundirse y creen de que si el equipo está confiable, de igual manera es disponible, o si el equipo está disponible, el equipo es confiable. Entonces, la fuente de información propia es el insumo principal para un estudio RAM. En el caso que no haya suficiente data histórica, porque generalmente es lo que encontramos en las organizaciones, no hay suficiente data histórica, porque no hay una cultura del dato, no hay una cantidad y una calidad del dato, para ello entonces tenemos que recurrir a otro tipo de fuentes de información, como por ejemplo lo que es el juicio de experto o la opinión de experto. Y eso lo podemos analizar a través de una distribución beta-per, una distribución triangular, donde tenemos un valor mínimo, un valor máximo y un valor más probable. Eso podemos evaluarlo a través de un consenso, analizando lo que sería la opinión de operaciones, mantenimiento, es decir, el personal que ha operado y mantiene los activos. Pudiesen darnos información valiosa entre lo que es el tiempo de operación y tiempo de reparación de una manera distribuida. También podemos obtener la distribución uniforme. En ese caso solo sería el valor mínimo y el valor máximo. Y otra fuente de información que muchas organizaciones tienden a utilizarla, y yo siempre hago el comentario que hay que tener mucho cuidado con esta fuente de información, que es data genérica comercial, porque es una fuente de información que ha sido obtenida de otras plantas o de otros procesos productivos que no tienen el mismo contexto operacional en el cual nuestros activos están instalados. Entonces, eso pudiese ser contraproducente al momento de que estemos llevando a cabo un estudio RAM. Entonces, en orden, la prioridad, lo más importante es la data propia y luego irnos a lo que es el juicio de expertos, porque de una u otra manera ese experto ha operado o ha mantenido el activo y ya finalmente recurrimos a lo que es la data comercial o la data genérica. Entre esas data comercial o data genérica, que existen varias fuentes, la más relevante, la más utilizada para los tiempos para la falla y los tiempos para reparación de manera distribuida, está el OREDA, que es una fuente de información de plantas en el Mar del Norte, costa afuera, y esa información pudiese ser como una referencia. Pero si estamos hablando de minería, energía, petroquímica, petróleo, y no está en ese mismo contexto operacional, entonces hay que analizarla de manera muy bien, de tal manera de no llegar a un análisis errado. También podemos encontrarnos Wellmaster para los pozos productores de gas, PHMSA para las tuberías, tenemos IEEE para los equipos eléctricos y electrónicos, tenemos Exida para instrumentación y control, y podemos obtener Parlo para tuberías o fallas en tuberías en la industria petrolera. Esta, entre otras bases de datos o bancos de datos que podemos obtener en el mercado como complemento a esa fuente de información que nosotros tenemos en nuestras organizaciones. Veamos entonces ahora un modelo general del análisis RAM, cómo llevarlo a cabo. Esto es una propuesta, es un modelo que está documentado y que ha dado muy buenos resultados, y yo lo muestro como un modelo a seguir, donde nos dice que a través del teorema de Valle que nos permite integrar la poca data histórica que tengamos con esa data comercial que podamos obtener, base de datos genérica o comercial, y eso nos va a permitir entonces obtener una tasa actualizada, y esa tasa actualizada nos va entonces a llevar a lo que sería el proceso de diagramación de lo que sería el RBD o diagrama de bloque de confiabilidad. ¿Y cómo vamos a obtener ese diagrama de bloque de confiabilidad? A través de los diferentes diagramas de flujo de procesos, diagrama de tubería e instrumentación. Eso nos va a permitir dibujar ese diagrama de bloque de confiabilidad, y cada uno de estos bloques que conforman ese diagrama tienen sus tiempos de operación y sus tiempos de reparación, políticas de mantenimiento, costos, entre otras variables que se pueden simular de manera simultánea en ese diagrama, que nos van a permitir poder obtener finalmente lo que es la disponibilidad de manera distribuida de dicho sistema, y luego lo que sería la producción no realizada o producción diferida.
y adicionalmente lo que es la jerarquización de los activos, es decir, cuál sería el equipo más crítico y cuál el equipo menos crítico cuando hacemos el análisis de la simulación en un tiempo visión específico. Entre las fases de análisis para el estudio RAM, tenemos un esquema de trabajo, por ejemplo, que es la revisión de la información de falla y reparación y de los planes de mantenimiento. Ahí podemos obtener lo que es información genérica y experto. Eso es una información que es blanda. Luego vamos a la información de falla y reparación actualizada. Por otro lado, tenemos la generación de los diagramas de bloque de confiabilidad a través de los diferentes diagramas de flujo de proceso y diagramas de tubería e instrumentación, filosofía del sistema de producción, y vamos a obtener luego el modelo del diagrama de bloque de confiabilidad actualizado. Eso nos va a permitir entonces una proyección de la producción y la revisión de nuevas facilidades o instalaciones, modelando con los software respectivos. Hay varios software en el mercado. En el caso que no tengan alguno, pueden adquirir cualquiera. Existe el Ractor, Ramped, Blocksync, entre otros programas comerciales que pueden utilizar para modelar lo que sería el estudio RAM. Luego, a través de la simulación de los diferentes escenarios que vamos a agregar o vamos a retirar equipos de ese diagrama de bloque, vamos a obtener una jerarquización y finalmente lo que estamos esperando o buscando del estudio RAM, que es el resultado del análisis para tomar decisiones en el tiempo. Importante en un análisis RAM son los diagramas de bloque de confiabilidad. Los diagramas de bloque, por sus siglas en inglés, los RBD, ilustran la funcionalidad de un sistema, cómo están interconectados los equipos. Los equipos pueden estar interconectados en serie, en paralelo, o un sistema KDN. Sistema KDN, como ya les comentaba, cuando tenemos flexibilidad o redundancia. Es decir, hay equipos en spare o equipos en standby o en respaldo. Estos equipos, como lo muestra el gráfico, van a estar interconectados a través de líneas y eso va a permitir hacer la respectiva simulación. Esa simulación, luego, para diferentes periodos de tiempo, vamos a poder obtener esa disponibilidad o confiabilidad y mantenibilidad e incluso el número esperado de fallas. Por ejemplo, para las primeras 8.760 horas y luego vamos a ir subiendo el tiempo misión durante un tiempo que nosotros vamos a definir, por ejemplo, los próximos 10 años de operación. Y eso nos va a permitir construir ese perfil estocástico de la producción. Veamos entonces cómo serían los sistemas en serie. Un sistema en serie es aquel donde una vez que falle un elemento, falla el sistema totalmente. Y la matemática para resolver ese sistema en serie, para el cálculo de la confiabilidad, se obtiene a través de el producto de la confiabilidad de cada uno de los elementos que integran el sistema. Y la probabilidad de falla, que es el complemento de la confiabilidad, vamos a obtener entonces a través de la ecuación de 1 menos la confiabilidad total. Y la confiabilidad total ya hemos dicho que es el resultado de la multiplicación de la confiabilidad de los elementos que integran dicho sistema. Entonces, este es un sistema muy vulnerable porque al fallar el sistema completo. En el sistema en paralelo, falla un elemento y aún el sistema puede continuar en operación. Tienen que fallar todos los elementos para que el sistema pierda la función total. Y en este sentido, la matemática para calcular la confiabilidad viene a través de lo que es el cálculo de la probabilidad de falla. Es decir, la probabilidad de falla va a ser el producto de las probabilidades de falla de cada uno de los elementos que integran el sistema. Y la confiabilidad es el complemento, es decir, 1 menos la probabilidad de falla total. Y el sistema KDN, donde tenemos redundancia, lo vamos a resolver a través de la distribución binomial. Y esa distribución nos va a permitir calcular lo que es la confiabilidad total del sistema y luego la probabilidad de falla del sistema. En el sistema KDN hay un arreglo importante que cuando comenzamos a operación, en las operaciones, a medida que vamos colocando equipos en operación, por ejemplo, tenemos 6 equipos instalados,
y solo requiero una en operación, la confiabilidad del sistema es alta. Pero a medida que vamos colocando equipos en operación, esa confiabilidad va a disminuir hasta que llega a un nivel donde podemos concluir que una configuración paralela KDN con N igual a K es lo mismo que una configuración en serie. Veamos entonces ahora un caso de aplicación. Tenemos un sistema de bombeo instalado en un proceso productivo. Y el enunciado dice de la siguiente manera. Considere el sistema de bombeo de crudo mostrado en la figura. Estime la disponibilidad y el número esperado de fallas de dicho sistema a las 1000 y a las 10.000 horas, asumiendo que todas las bombas son iguales. Ya esto es un dato importante. Nos están hablando de que son prácticamente el mismo contexto en el cual ellas están instaladas. Tienen el comportamiento de fallas y reparaciones que se muestra en la tabla anexa. Ahí tenemos tiempos de operación y tiempos de reparación de esas bombas. Adicionalmente, eso, las válvulas de bloqueo y las válvulas check de las bombas tienen una probabilidad de falla de 0,01. Finalmente, la confiabilidad de la válvula de control en la descarga del sistema es de 0,98 y la válvula de bypass y la de entrada tiene una probabilidad de falla de 0,001. El sistema requiere 3 de las 5, es decir, que hay una flexibilidad operacional. Para cumplir con el requerimiento, todas las bombas están en operación, estimar el perfil estocástico y la producción diferida del sistema. Y por confidencialidad, los datos van a ser alterados. Entonces, fíjense que ya tenemos un diagrama de flujo de proceso. Las bombas están conectadas en flexibilidad operacional. Tenemos KDN. En este caso, iniciamos con 3 bombas en operación de las 5 que están instaladas y nos dan los datos de tiempo de operación y tiempo de reparación de las bombas y de igual manera nos dan los tiempos de confiabilidad o los datos de confiabilidad para las respectivas válvulas que están colocadas en dicho sistema. Para ello entonces hacemos uso de una herramienta computacional que es el RARE para llevar a cabo la simulación, es decir, la caracterización probabilística de los datos de la bomba, de los tiempos de operación y luego de los tiempos de reparación. Lo que queremos con esto es caracterizar esos tiempos de tal manera de ubicar la mejor distribución probabilística que se adapte a ese conjunto de datos. Es decir, de todas las distribuciones que están disponibles, en el caso del RARE tenemos 4 distribuciones programadas. De esas 4 distribuciones que están programadas, ¿cuál de esa distribución es la que mejor se adapta a ese conjunto de datos? Para ello vamos a hacer la caracterización y la hace la herramienta computacional. Ellos lo que hacen es ubicar si es la exponencial, si es la normal, si es la de Weibull, cuál es la mejor distribución a través de los principios de caracterización probabilística. El resultado que nos muestra el RARE, una vez que hace la caracterización probabilística, es básicamente la gráfica donde nos muestra el histograma de frecuencia y nos muestra la curva de ajuste que está tratando de pasar por el punto medio de estos histogramas de frecuencia. Tenemos lo que es la estadística no paramétrica, construimos el histograma de frecuencia y luego vamos colocando esas funciones de densidad de probabilidad para ubicar el mejor ajuste. En este caso, el mejor ajuste corresponde para esos datos, corresponde la distribución exponencial. Este programa nos arroja lo que es el valor del test y el valor del crítico de acuerdo a un nivel de significancia. Y nos indica que la mejor distribución es la exponencial. Una vez que nos dice cuál es la mejor distribución, nos da los valores de los parámetros de la distribución de probabilidad. Y podemos comparar cómo sería si colocamos, por ejemplo, o seleccionamos la de Weibull, o seleccionamos la normal, o seleccionamos la log normal, cómo sería entonces el valor del test con respecto al valor crítico. Esto es para tomar decisiones. Podemos nosotros cambiar el nivel de significancia y cambiando el valor de significancia podemos entonces evaluar si cambiamos la distribución que nos está recomendando el programa o nos vamos entonces con la que él nos está recomendando. Por supuesto que la mejor recomendación es tomar la distribución que nos indica el programa porque ya se ha realizado el ajuste de la distribución y ya sabemos entonces de que en este caso la distribución exponencial es el mejor ajuste.
El mismo programa nos muestra la recta de la confiabilidad. Estos puntos que están proyectados corresponden a los diferentes tiempos de operación que colocamos como entrada al programa. Luego, a través del método de los mínimos cuadrados, nos muestra esta recta de la confiabilidad y el parámetro de la distribución. Adicionalmente a eso, este programa nos permite poder estimar la confiabilidad para un tiempo misión. Por ejemplo, para 720 horas de operación, la confiabilidad es de 55,1%. Igualmente nos muestra lo que es el tiempo en el cual ocurrirá el 10% de la falla. Podemos observar también que el mismo programa nos muestra lo que es la función de densidad acumulada en el tiempo, que sería la probabilidad de falla, nos muestra la curva de la confiabilidad en el tiempo, nos muestra la función de densidad de probabilidad y nos muestra la tasa de falla en el tiempo. Esto es una herramienta importante porque nos permite hacer todas estas simulaciones y podemos ir calibrándola en función al tiempo. Cualquier herramienta de cálculo para análisis de datos de vida pueden obtener resultados o pantallas similares a estas, porque es un insumo que nos muestra generalmente los programas de ingeniería de confiabilidad. Adicionalmente a eso, esta herramienta nos permite construir lo que es la curva de la confiabilidad en el tiempo, cómo disminuye en función al tiempo, ya que la confiabilidad es una variable del tiempo, y el complemento que es la probabilidad de falla. En esta herramienta podemos colocar esos tiempos y construir esa curva y podemos cambiar los tiempos y ver cómo se va comportando la curva en el tiempo para poder hacer cualquier tipo de estimaciones y reportes hacia la gerencia para la toma de decisión. El diagrama de bloque de confiabilidad, una vez que ya hemos realizado los tiempos de operación y los tiempos de reparación de las bombas, vamos entonces al Raptor, que es otro programa computacional específicamente para estudio RAM, donde vamos a hacer el diagrama de bloque de confiabilidad y a cada uno de estos bloques que corresponden a las bombas vamos a suministrar los tiempos de operación y los tiempos de reparación. En el caso que existan planes de mantenimiento, también vamos a colocar ahí los planes de mantenimiento, para luego irnos a una simulación de dicho sistema para poder estimar la producción diferida a través de la indisponibilidad de dicho sistema. Fíjense que en este caso, tal cual como está el diagrama de flujo de proceso, de esa misma manera se hizo el diagrama de bloque de confiabilidad. Este programa nos muestra ya lo que es la disponibilidad distribuida. Tenemos el mínimo, el máximo y en la media. Podemos obtener esa disponibilidad para un tiempo específico y ya con esa disponibilidad, el complemento, que es la indisponibilidad, podemos ir construyendo lo que sería el perfil estocástico de la producción. También nos muestra lo que es el tiempo medio para reparar, nos muestra el número esperado de falla y nos muestra también la confiabilidad para un tiempo misión. Eso lo vamos a hacer para diferentes periodos, para diferentes tiempos misión, para diferentes números de iteraciones, y eso nos va a permitir ir ajustando lo que sería el proceso de simulación de Monte Carlo. Uno de los productos importantes que debemos obtener de un análisis RAM es casualmente la lista jerarquizada. La lista jerarquizada, en este caso, que son las bombas, podemos obtener cuál es la bomba donde va a haber mayor intervención de mantenimiento y donde va a haber menos intervención de mantenimiento. Donde hay más intervención de mantenimiento, asumimos que es la bomba más crítica. ¿Más crítica en qué sentido? Que es la bomba, o llamarla de alguna manera mal actor, porque es donde hay mayor intervención de mantenimiento, quiere decir que ahí está una oportunidad de mejora. En este caso de simulación, obtenemos que la bomba número 3 es donde hay mayor oportunidad de mejora, porque es la que tiene o va a tener mayor número de intervenciones en ese periodo de estudio. Es decir, esperamos entonces obtener 31 eventos de mantenimiento en 10.000 horas de operación. Esto es hacia el futuro porque es una simulación para un tiempo futuro. Esto sería el perfil estocástico anualizado. En este perfil estocástico de un estudio RAM, lo que nosotros podemos obtener es, por ejemplo, que existe un 90% de certeza
en que la disponibilidad del sistema estará entre un 80 y un 94%. De igual manera, podemos evaluar que existe un 10% de certeza que la disponibilidad del sistema esté entre un 60 a un 80% de probabilidad. Y finalmente, lo que más nos interesa de un estudio RAM a la dirección o la alta dirección de la empresa es el estudio de la producción diferida para los próximos años de operación. Una tabla similar a esta es lo que ustedes van a entregar como producto final, donde van a mostrar los sistemas que están estudiando, en el caso de que sea un solo sistema, como lo acabo de mostrar, el sistema A, por ejemplo, para el primer año, es decir, estamos en el 2020 para 2021, ¿cómo sería su disponibilidad? ¿Cómo va a ser su indisponibilidad, que es el complemento? La producción en toneladas por año, por ejemplo, ¿cómo se estima? Eso sería la capacidad instalada. Y la pérdida en toneladas por año, eso va a estar afectado por la disponibilidad del sistema y la indisponibilidad del sistema. Y finalmente, el impacto total al negocio por año. Ese impacto es lo que la alta dirección le interesa para poder tomar decisiones en función a ese sistema. Si hay algún plan de acción, adecuación de los planes de mantenimiento, algún tipo de acción proactiva que nos permita mejorar ese desempeño y que esa cantidad de producción que se está perdiendo o que se estima que se pueda perder no se pierda, sino que más bien sea producto y que mejore o incremente la rentabilidad del negocio. De esa manera lo vamos a ir sumando, porque hicimos una estimación para los próximos 10 años y tenemos un total del impacto al negocio. Esa cantidad de dinero es lo que la alta dirección se va a alarmar y va a estar preocupada porque no desea que ese dinero se deje de producir y va a activar un plan de acción para evitar de que eso ocurra. Entonces, esta es una tabla de productos, resultados, un entregable del análisis RAM muy valioso y que la alta dirección de la organización la requiere para tomar decisiones en el tiempo. Quiero dejarles una lista de algunos autores en el tema de ingeniería de confiabilidad y análisis RAM que pueden consultar para profundizar los conceptos que he mostrado en esta presentación. Y por su atención, muchísimas gracias. Acá les comparto mi correo electrónico. Cualquier duda, estoy a la orden. Muchas gracias por su atención.